partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Bienvenidos, amigos, nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite hoy desde Mundo Mix, Buenos Aires, Argentina, y agradecemos a Juan Blas Caballero, su propietario, que nos permite hacer este programa desde aquí, desde Buenos Aires, para toda la cadena ECO. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y bien, amigos, vamos ahora a los titulares de hoy con Majo López. El cambio climático provocará el aumento de un 50% de las tormentas. La subida de estas corrientes calientes hacia las masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Por cada grado de aumento de la temperatura, crecerían en un 12% el número de tormentas sobre la Tierra. ¿Estás aburrido o te falta oxígeno? ¿Por qué bostezamos? Diversos estudios han sugerido que esta acción se debe a la falta de oxígeno en el cerebro, el cansancio en exceso o un descanso inadecuado. ¿Pero qué otras cosas se ocultan detrás del bostezo? Obama gastará $8 millones para que las abejas no se extingan. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado la creación de un equipo de trabajo para buscar una solución a la rápida disminución de la miel de las abejas. Para ello, destinará $8 millones para la creación de un panel que aborde la posibilidad de crear nuevos hábitats para que estos pequeños insectos puedan seguir trabajando, polinizando y fabricando miel. La NASA asegura que la Antártida tendrá un final irreversible antes de lo previsto. Los glaciares antárticos se están derritiendo a un ritmo superior a lo esperado y la situación se convirtió en irreversible. Bien, gracias, Majo, y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. El cambio climático provocará el aumento del 50% de las tormentas. La subida de estas corrientes calientes hacia masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Por cada grado de aumento de la temperatura, crecerían en un 12% el número de tormentas en la Tierra. Científicos aseguraron el jueves pasado que el cambio climático podría provocar un aumento del 50% en el número de tormentas a finales de siglo, lo que desencadenaría más incendios y causaría más víctimas mortales. Con el calentamiento, las tormentas serán más explosivas, aseguró el científico David Brooms, profesor de biología de la Universidad de California, Berkeley y principal autor de este trabajo, publicado en la revista estadounidense Science. Este fenómeno se explica por el crecimiento del vapor de agua en la atmósfera, que alimenta el movimiento de las corrientes de aire caliente. La subida de estas corrientes hacia las masas de aire frío, cargadas de partículas de hielo, provoca que haya más descargas eléctricas. Ya sabemos que cuanto más deprisa suben las masas de aire caliente a la atmósfera, más rayos hay, y cuantas más precipitaciones haya, más rayos también habrán. La mayor frecuencia de estas tormentas eléctricas causaría más heridos y víctimas mortales, teniendo en cuenta que hoy en día alrededor de 1.000 personas mueren por año en Estados Unidos por esta causa. Bien, gracias, Juanjo. Bueno, esta noticia, señoras y señores, quisimos traerla a ¿Por qué lo hiciste? Porque es algo que veníamos manifestando desde el 15 de enero del año 2008, donde en nuestra primera conferencia en San Pablo, en Brasil, decíamos que la capa de ozono no solamente filtraba rayos UV, sino que también filtraba rayos calóricos. Y esto iba a provocar una inmensa evaporación y, por supuesto, aumentos en las lluvias, en las inundaciones y también aumento de la actividad eléctrica. También lo manifestamos en todas las conferencias que hicimos después en distintas ciudades
de América y del mundo. Y siempre manifestamos que la actividad eléctrica iría en aumento. Esta noticia lo confirma este científico, David Rumps, de la Universidad de Berkeley, en California. Llega a la misma conclusión, de que la evaporación, la inmensa evaporación y la subida de vapores y de masas de aire caliente rápido, a donde están justamente las masas de aire frío, hace justamente este efecto. Más lluvias y también más intensidad en la actividad eléctrica. Lo vimos aquí en Argentina cuando sucedió en Villa Gesell, aquel lamentable hecho donde hubo descargas eléctricas, y también esto mismo se ha venido acrecentando en Uruguay. 2 tormentas en Uruguay eléctricas que han quemado varias casas enteras, se podría decir, aparatos electrónicos. En mi caso personalmente, desgraciadamente 2 veces me ha quemado motores en nuestra casa. Bueno, efectivamente hay un aumento en la actividad eléctrica y esto es muy preocupante porque, según dice la noticia, por cada grado de calor que aumenta la Tierra en el calentamiento global, aumenta un 12% la actividad eléctrica. Vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Juan José Garone. ¿Estás aburrido o te falta oxígeno? ¿Por qué bostezamos? Diversos estudios han sugerido que esta acción se debe a la falta de oxígeno en el cerebro, el cansancio en exceso o un descanso inadecuado, pero ¿qué otras cosas ocultan detrás del bostezo? La ciencia revela los siguientes datos que pueden aplicar a razones por las cuales bostezas cuando alguien lo hace o el tiempo que tardas en realizarlo. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud, el bostezo en exceso puede ser una reacción de un nervio vago, lo cual podría indicar algún problema en el corazón. En otros casos también puede significar algún problema cerebral. Dura 6 segundos en promedio. Un estudio de la Universidad de Albany en New York detalla que se experimentan diferentes cambios fisiológicos en el cuerpo durante esos 6 segundos, como un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, un feto puede bostezar. En una investigación de la Universidad de Durham, se detalla que los bebés que se encuentran en el útero pueden bostezar, lo cual puede estar ligado a un desarrollo fetal y su salud, es decir, la práctica en exceso podría llegar a ser una señal de una temprana maduración del cerebro. Enfría el cerebro. El portal de National Geographic detalla que el bostezo sirve para regular la temperatura en el cerebro. Las personas son más propensas a bostezar durante el invierno, cuando el aire exterior es más frío que en el verano. También es contagioso. Un estudio de la Universidad de Pisa en Italia determina que la gente bosteza más cuando lo hacen otros seres humanos queridos, debido a la relación entre contagio y empatía. Y en esta investigación se detalla que es una forma de solidarizarse con las personas que experimentan una sensación, que en este caso suele relacionarse con estrés, ansiedad, aburrimiento o fatiga. Bien, gracias Juanjo. Hay algo muy cierto en esta noticia, y ustedes lo verán, que generalmente cuando uno bosteza es contagioso. Es hasta gracioso, ¿no? Porque uno bosteza y los que están alrededor también, y a veces se quedan mirando todos mientras están bostezando. Pero la realidad es que este contagio bien puede ser como dice la noticia, o quizás sea por otras razones. La cuestión es que el bostezo está con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. La noticia dice en una parte que puede ser que enfríe el cerebro el aire que entra con el bostezo. También dice que uno tiende más a bostezar en invierno, entonces no se entendería tampoco por qué el cerebro podría estar más caliente en invierno que en verano. La cuestión es que el bostezo nos demuestra sí que puede haber una falta de oxígeno, y quisimos traer esta noticia a ¿Por qué lo hiciste?, justamente para explicar algo que nosotros entendemos en cuanto al oxígeno y a la falta de oxígeno con respecto al bostezo. Hace algún tiempo hubo un experimento en Estados Unidos en el cual en una cabina presurizada se empieza a quitar el oxígeno poco a poco. Porcentajes muy pequeños se le van quitando. Lo normal es que en el aire haya prácticamente un 21% de oxígeno y lo demás de nitrógeno y otros gases.
¿Qué sucede cuando uno empieza a quitar oxígeno poco a poco? Bueno, la persona que estaba en el experimento empieza a perder los reflejos, si bien está consciente, no se da cuenta bien de lo que está sucediendo. Le preguntan cosas simples, como por ejemplo, le muestran una baraja de naipes para que diga de qué número es. También le dan un puzzle que bien podría manejarlo un bebé. Y a lo primero puede con todo esto, pero ya después de unos segundos ya no puede realizar estas básicas operaciones, muy sencillas operaciones que cualquier niño las puede hacer. Y llega un momento de ese experimento en el cual la persona que está protagonizándolo queda como tildada, queda feliz mirando a una parte del techo o de la habitación, como sonriendo, y ya no responde a las preguntas. Cuando ya el oxígeno disminuye demasiado, empieza la preocupación por parte de los que están fuera de la cabina de presurización y le hacen seña que tiene que apretar un botón, apretar un switch para salvar su vida. Un botón rojo que él tenía al lado de él, hacia su mano izquierda. Había un asistente dentro de la cabina presurizada también con instrucciones para salvarle la vida por cualquier problema que habría en el momento. Esta persona le indica que tiene que apretar ese botón rojo para salvar su vida y la persona mira el botón pero no lo aprieta nunca. Llega el momento que tienen que ponerle una máscara de oxígeno para poder salvar a esta persona. Cuando esta persona sale, y acá lo interesante, cuando sale de la cabina de presurización, explica que él veía que había podido sortear todos los experimentos, todas las pruebas que le pasaron por su vista y por su mente, pero sin embargo él no había podido resolver nada. Esto prueba que cuando hay falta de oxígeno, la mente nos engaña, nos hace creer que está todo bien y realmente está todo mal. Al punto que cuando termina la entrevista que le hacen a este hombre, dice que realmente sería una forma muy confortable de morir, porque evidentemente él estaba en un estado de éxtasis y para él estaba todo perfectamente bien. Queremos decir con esto, señoras y señores, que la falta de oxígeno es un peligro. Si empezara a faltar oxígeno hoy o mañana en el planeta, no nos daríamos cuenta, estaríamos todos felices y contentos pensando que está todo bien y nadie haría nada, ni nadie atinaría a hacer absolutamente nada. Por eso la Fundación Códigos muestra este video en las conferencias y le explica a las personas que están presentes el gravísimo peligro que significa que nos quedemos sin oxígeno. Un oyente, antes de ir a la música, nos preguntaba si estamos gastando 4 veces más oxígeno de lo que el planeta produce, ¿de dónde estamos respirando? Bueno, estamos respirando desde las reservas. Las reservas están siendo agotadas. La reserva más importante es la capa de ozono. Lo hemos explicado muchas veces aquí en ¿Por qué lo hiciste? Entonces, de esa manera es que se debilita, no es por causa de los aerosoles ni de los CFC. Y ese debilitamiento del ozono, que cada vez se ve mayor y más grande, nos da una clara señal de que nos estamos quedando sin oxígeno. Solamente para que tomemos conciencia de lo importante que es este elemento, mucho más importante que el agua, porque realmente quedarnos sin él es mucho más letal que quedarnos sin agua potable. Estás escuchando una producción de la Fundación Códigos para concientizarnos. ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción del investigador Luis Ceguesa. Vamos a ir a la tercera noticia de hoy con Juan José Garone y ya volvemos. Obama gastará $8 millones para que las abejas no se extingan. Muchos cultivos dependen de ellas. Las abejas permiten una producción de al menos 90 cultivos comerciales en Estados Unidos y muchos de ellos dependen de polinizadores. Esta medida incluye la plantación de flores a lo largo de las autopistas o incluso la expansión de sus hábitats a zonas de conservación. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha ordenado la creación de un estudio de trabajo para buscar una solución a la rápida disminución de la miel de las abejas. Para ello, destinará $8 millones para la creación de un panel que aborde la posibilidad de crear nuevos hábitats para que estos pequeños insectos puedan seguir trabajando, polinizando y fabricando miel. La polinización es esencial para la seguridad alimentaria. Las abejas permiten una producción de al menos 90 cultivos comerciales en los Estados Unidos, asegura Obama.
A nivel mundial, 87 de los 115 principales cultivos alimentarios evaluados dependen de animales polinizadores. La Casa Blanca ordenó el viernes pasado a las agencias federales que reexaminaran los efectos que pueden tener los pesticidas de las abejas y otros polinizadores que han sufrido pérdidas importantes a lo largo de las poblaciones de los últimos años. El gobierno de Barack Obama pidió a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente que evaluara el efecto de los pesticidas, incluidos neonicotinoides, en la salud de las abejas y otros polinizadores y que tomaran medidas si fuera necesario en los 180 próximos días. El decreto firmado por Obama también pide la implementación de los próximos 6 meses de una estrategia global entre diferentes agencias gubernamentales para proteger a los polinizadores mejorando su hábitat. Las medidas comprenden, por ejemplo, la plantación de flores a lo largo de las autopistas, el acondicionamiento de los edificios federales con plantas que beneficien a los polinizadores o incluso la expansión de su hábitat a zonas de conservación. En estas últimas décadas hubo pérdidas significativas entre los polinizadores, incluidos las abejas que dan miel, las abejas indígenas, los pájaros, los murciélagos y las mariposas, declaró Obama. Se trata de un grave problema que requiere atención inmediata. Lo habíamos hablado aquí en ¿Por qué lo hiciste? Desde hace ya mucho tiempo. Estamos hablando desde hace 3 años. Venimos hablando de este problema de las abejas, un problema muy pero muy importante, inclusive lo hablábamos antes de ir a esta noticia. Las abejas están siendo tan pero tan afectadas por la contaminación de varios tipos, que hoy por hoy es una de las discusiones más importantes que hay en las esferas de gobierno en las potencias mundiales. Hablábamos también que hace poco una reunión que tuvo el secretario de Estado de los Estados Unidos con el presidente de Rusia justamente fue a raíz de la desaparición de las abejas. Rusia dice que hay agrotóxicos que están afectando enormemente a las abejas y que son producidos en los Estados Unidos por empresas multinacionales que hacen mucho dinero vendiendo este tipo de venenos. Por otro lado, la Fundación Códigos y otros investigadores han sostenido que además de que los agrotóxicos están causando un daño enorme en estos insectos, también existe la posibilidad de que las ondas de los celulares, que son microondas, estén afectando sus pequeños campos magnéticos que le sirven obviamente a la abeja para poder sobrevivir y para poder vivir, ya que son animalitos magnéticos que dependen muchísimo de la electromagnética de su cuerpo. Estas ondas de celulares podrían estar afectando hoy a estos animalitos y estar confundiéndolos para que no encuentren el alimento o para que se pierdan. Y otra de las razones, que era la que hablábamos antes de ir a la noticia, es que la contaminación del aire y el CO2 que vuelve a caer a la Tierra, que es la tercera parte de miles de millones de toneladas que emitimos en el año, estaría también afectando la fragancia de las flores y los sensores de estas flores que sirven para que la abeja encuentre el alimento. Es tan leal y tan fiel el sistema que si la flor mintiera, la abeja detectaría esa mentira y no volvería nunca más a ese tipo de flor. Esta historia, señoras y señores, se remonta a miles o millones de años en las cuales la abeja siempre encontró el alimento y la flor siempre le dijo la verdad de cuánto alimento disponía a través de estos códigos que se transmiten entre la abeja y la flor. Esto está siendo afectado por la caída de esta contaminación enorme que está haciendo el ser humano con el CO2. Miles de millones de toneladas al año, señoras y señores, estamos hablando de 50.000 millones de toneladas anuales de CO2, de los cuales la tercera parte cae y provoca este enorme problema. Las abejas, señoras y señores, son las que permiten la producción de al menos 90 cultivos comerciales en Estados Unidos y muchos de ellos, como dice la noticia, dependen de los polinizadores. Muchos son los científicos que están estudiando este problema en el mundo. Algunos ya hace casi 7 años que están estudiando la desaparición de las abejas porque entienden que es un problema grave y urgente de atender, pero lo peor de todo es que todavía no han encontrado cuál es realmente la causa que provoca esto. Podría ser obviamente los agrotóxicos, podrían ser obviamente las ondas de los celulares y toda la contaminación electromagnética del aire,
y también obviamente podría ser el CO2 que cae nuevamente a las plantas, a las flores. También puede ser un poco la falta de oxígeno o también la fuerza de los rayos del sol, que ha aumentado por el debilitamiento del ozono, que también es oxígeno que se está consumiendo. Todo esto puede ser, también puede ser todo esto en conjunto lo que está afectando a la abeja, pero en definitiva todo es provocado por nosotros, por los seres humanos. Nosotros en muy pocos años, en muy poco tiempo, estamos destruyendo todos los ecosistemas de vida que pudieron convivir armoniosamente y en paz durante miles o millones de años. Y vamos ahora con el licenciado Juan José Garone a la cuarta noticia de hoy. Adelante, Juanjo. La NASA asegura que la Antártida tendrá un final irreversible antes de lo previsto. Los glaciares antárticos se están derritiendo a un ritmo superior a lo esperado y la situación se convirtió en irreversible, según el informe de la NASA presentado el lunes pasado. La placa de hielo al occidente de la Antártida, donde se concentran 4 de los más grandes glaciares del continente helado, es la que más rápidamente se está derritiendo, según el último informe presentado el lunes por la Agencia Espacial Norteamericana. Los técnicos aseguran que el derretimiento alcanza ya niveles de irreversible, por lo que anticipan una subida importante en el nivel de los océanos, en un periodo próximo, pero aún difícil de proyectar con exactitud. La desaparición del escudo de hielo del oeste antártico solamente podría generar un aumento en el nivel de los mares entre 3 y 5 metros en principio. Los científicos aseguran que el actual informe está basado en la observación empírica de 40 años de trabajo de los satélites de la NASA y no es producto de proyecciones matemáticas ni de modelos informáticos. El calentamiento global y el agujero de ozono son responsables. Para los técnicos, el calentamiento global que ha hecho subir la temperatura en las aguas en todo el mundo, además de la mayor potencia de los rayos solares ante el debilitamiento de la capa de ozono, son las principales causas de que los glaciares hayan entrado en una etapa de desaparición. La modificación del clima modificó también los vientos y las corrientes antárticas y está socavando tanto por encima como por debajo de las gigantescas masas de hielo. El problema mayor radica en la erosión acuática, por debajo de los glaciares, que se retroalimenta generando un fenómeno cada vez más acelerado de liquefacción de los hielos. Los expertos adelantan que si bien la reducción de las emisiones de combustibles fósiles no evitarán que el irreversible problema encuentre una solución, sí podrá demorarlo lo suficiente para que se puedan encontrar vías de recuperación. Bien, gracias, Juanjo. Y bueno, cuando nosotros empezábamos a dar conferencias allá por el año 2008, en enero de 2008, sufrimos varias críticas por hablar de que no solamente el calentamiento global y las emisiones de gases eran los responsables de lo que estaba sucediendo en los polos. En aquel momento, en el año 2008, en el 2009, en el 2010 y parte del año 2011, fuimos blanco de críticas y de burlas por manifestar que la capa de ozono se estaba debilitando mucho más de lo que se estaba diciendo y que además esto permitía pasar rayos calóricos que evidentemente calentaban el agua y esto provocaba más evaporación, pero también al calentar el agua el trabajo por debajo de los hielos. La respuesta y las críticas se basaban en que la capa de ozono solo filtraba rayos UV y que era muy difícil que la capa de ozono tuviera que ver con el calentamiento, pero sí que el calentamiento era producto de las emisiones de gases y del efecto invernadero. Seguíamos nuestra exposición diciendo que en realidad no estábamos formando un efecto invernadero con los gases, sino que lo estábamos perdiendo, era todo lo contrario. Porque al perder la capa de ozono, perdemos una manta natural que regula las temperaturas aquí en nuestro nivel, en la Tierra, y esto hace que el frío del espacio no penetre y también el inmenso poder del Sol no penetre con la fuerza que está entrando. Felizmente, en el año 2011, por eso dije parte del 2011, la Universidad de Columbia y la doctora Khan, con todo su equipo, logró demostrar que el agujero de la capa de ozono tenía mucho que ver en el cambio climático, sobre todo en el sur del planeta.
debido a que los rayos calóricos calentaban el agua. Esta fue la primera corroboración por una universidad de Estados Unidos de nuestra tesis, que fue, como dije, blanco de críticas y de burlas. Hoy vemos con gran asombro, pero también con gran felicidad, que la NASA, un organismo que yo he manifestado muchas veces, respeto muchísimo porque conozco gente que trabaja allí y sé muy bien que son personas serias que trabajan realmente por vocación, está diciendo prácticamente lo mismo que la Fundación Códigos decía en el año 2008. Fíjense que la noticia dice: el calentamiento global y el agujero en el ozono son responsables. Antes decían solamente las emisiones de gases y el efecto invernadero son responsables. Bueno, hoy esto cambió. Felizmente cambió porque nos vamos acercando a la situación real. Es el calentamiento global y el agujero en el ozono los responsables. Para los técnicos, el calentamiento global, que ya ha hecho subir la temperatura de las aguas en todo el mundo, además de la mayor potencia de los rayos solares, ahí está el punto, ante el debilitamiento de la capa de ozono. Este era el punto justamente en discusión en aquella época, desde el año 2008 hasta el año 2011, hoy está aceptado aparentemente y por la NASA, son las principales causas de que los glaciares hayan entrado en una etapa de desaparición. La modificación del clima modificó también los vientos y corrientes antárticas. Explica la noticia que, justamente lo que decíamos, ¿no?, que el agua caliente va trabajando a los polos desde abajo, y esto hace obviamente que se vayan afinando estas capas polares y por su propio peso rajen, se partan y caigan al agua y obviamente terminen de derretirse, después flotando en los mares. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental.